Cuando observamos el universo, la Tierra y nuestro asombroso cuerpo, es fácil concluir que estas cosas no pudieron haber existido por accidente. De hecho, son el producto de un creador inteligente. ¿Pero qué clase de creador? ¿Qué realmente sabemos acerca de él? ¿Le importa su creación? ¿Cómo es? ¿Podemos conocerle? Lo más importante, ¿dónde podemos encontrar las respuestas a estas preguntas? Escuchemos a John Moore mientras nos guía en nuestra búsqueda de la verdad acerca del Creador. La vida es una búsqueda de respuestas. Las respuestas verdaderas sobre nuestro destino eterno son las que valoramos más. Al buscar estas respuestas, pensé cómo podemos comenzar nuestro viaje en este hermoso lugar donde se puede ver claramente la creación de Dios. Realmente me gusta venir a lugares como este, lejos de las carreteras y mercados congestionados. Estar aquí me recuerda de la mano poderosa de Dios. ¿Pero podemos encontrar a Dios en la naturaleza? ¿Es aquí donde encontramos a Dios? Mientras buscamos respuestas y buscamos la verdad, hagamos 3 preguntas importantes. Primero, ¿qué nos puede decir la naturaleza acerca de Dios? Segundo, ¿cómo conocemos la mente de Dios? Y tercero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué nos puede decir la naturaleza acerca de Dios? Durante los siglos, muchos filósofos, científicos y teólogos han reconocido la existencia de un creador. En parte, su reconocimiento se basó en la evidencia de Dios en la naturaleza. William Paley, un teólogo del siglo XVIII, llegó a ser bien conocido por su argumento en cuanto a la existencia de Dios al basarse en la naturaleza. Las obras de la naturaleza solo quieren ser contempladas. Cuando se las contempla, parecen contener todo lo necesario para asombrar por medio de su grandeza. Podemos ver un poder inteligente en la vasta escala de operación a través de la cual nos llevan nuestros descubrimientos. Por medio de las condiciones que contiene para su sustento y propagación, cada organismo natural estructurado testifica del cuidado de un creador. Nosotros estamos rodeados de tales organismos. Si examinamos sus partes, descubriremos que son maravillosamente curiosos. Si los comparamos el uno al otro, descubriremos que son maravillosamente diversos. No existe tema que tenga una extensión tan grande como la de la historia natural que se aplica a la evidencia de un creador inteligente. Eso es muy cierto. Dios se ha revelado en la naturaleza. La Biblia claramente enseña esto. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió al reconocer la evidencia de Dios en la naturaleza. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De este versículo aprendemos que la humanidad no tiene excusa para no creer en Dios. El Creador se ha revelado claramente a través del mundo. Mientras examinamos el mundo, el universo e incluso nuestros mismos cuerpos, podemos llegar a ver que todo esto es evidencia de un creador. Escuchemos lo que dice un científico en cuanto a esto. Usted no puede obtener un poema sin poeta o una casa sin constructor. No puede obtener diseño sin un diseñador inteligente. La complejidad en una célula, la complejidad en las condiciones atmosféricas de la Tierra, la distancia entre los planetas, todo fue puesto allí con un propósito. Por ejemplo, si observamos el sistema nervioso humano, vemos que está compuesto de billones de células y que fue deliberadamente arreglado para poder transmitir una señal de una parte del cuerpo a la otra. En un nivel microscópico, vemos que una sola célula tiene canales iónicos, canales del voltaje y una membrana potencial. Fue diseñada específicamente para hacer algo, llevar un impulso nervioso de una célula a otra. Si observa a la célula profundamente, encontrará ADN, el código biológico de la vida que permite que la célula se perpetúe.
Dentro de la célula se encuentra este código químico increíblemente complejo. Sin embargo, algunos esperan que creamos que todo esto llegó a existir por casualidad. Una y otra vez, cuando observa toda la naturaleza, puede ver algo como una flecha resplandeciente que apunta a un creador, a un diseñador inteligente. Ese diseñador es Dios. Sí, Dios declara a través de la naturaleza, estoy aquí, yo existo. Pero ¿qué revela el mundo acerca de Dios? Revela que Él es un arquitecto inteligente y magistral que es capaz de crear y sustentar este universo complejo. Revela que Él es un creador de organismos impresionantes y sistemas diseñados intricadamente. Revela que Él es más grande y más poderoso de cualquier fuerza que pudiéramos imaginar. No obstante, aunque estemos impresionados por esta creación maravillosa, no podemos conocer la mente de Dios al observar un árbol o la naturaleza en alguna forma. Yo no puedo saber si Dios me ama. No puedo saber si existe el cielo o el infierno. No puedo saber qué hacer para ser salvo al simplemente ver el suelo en el que camino. Entonces, ¿cómo puedo conocer la mente de Dios? ¿Cómo puedo conocer su voluntad para mí? ¿Y cómo puedo saber qué debo hacer para ser salvo? Respondamos esa pregunta. ¿Cómo puedo conocer la mente de Dios? En la Biblia, el apóstol Pablo abordó ese mismo tema. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De este pasaje primeramente podemos ver que por sí mismo el hombre no puede conocer la mente de Dios. En otras palabras, no podemos conocer la mente de Dios al ver el mundo natural o al buscarla dentro de nosotros. Segundo, aprendemos que Dios ha dado a conocer su mente a través de su Espíritu. El Espíritu reveló al hombre lo que el hombre, por sí mismo, nunca pudo haber conocido. Tercero, aprendemos que el Espíritu revela la mente de Dios por medio de su enseñanza. Llegamos a conocer la mente de Dios a través de lo que el Espíritu nos enseña por medio de palabras. Las palabras del Espíritu están en la Biblia. La Biblia es la mente de Dios que el Espíritu de Dios dio a conocer. A la Biblia nos referimos como la Escritura. Veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto al origen y propósito de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice que las Escrituras vinieron por inspiración divina. En ese pasaje la palabra inspiración significa literalmente soplo de Dios. Cuando va al griego, el idioma en que el Nuevo Testamento se escribió originalmente, se encuentra la palabra theopneustos, que es una palabra compuesta. La primera palabra significa Dios y la segunda significa soplado. Así que Pablo estuvo diciendo que toda la Escritura es realmente soplada por Dios. En diferentes palabras, como Dios sopló aliento de vida en el hombre y él llegó a ser un alma viviente, Dios dio vida al mensaje que llamamos la Biblia. La Biblia es muy viva y activa, no tenemos una carta muerta, tenemos un mensaje vivo que vino directamente de la mente de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, podemos ver claramente que la Biblia no es producto humano. La Biblia es el producto del Espíritu Santo. Es la mente de Dios. Así que podemos ir a la Biblia para aprender la verdad acerca de Dios.
Entonces, respondamos nuestra tercera pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Para responder esta pregunta, vamos a examinar un discurso que el apóstol Pablo dio en un lugar llamado la Colina de Ares, en Atenas, Grecia. Ese discurso se encuentra en el capítulo 17 del libro de Hechos. Comencemos considerando ese discurso en su contexto histórico. Después que Pablo se convirtió a Cristo, no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a esparcir las buenas nuevas de Cristo. Al viajar por las ciudades como Listra, Filipos y Tesalónica, tomó tiempo para enseñar a otros acerca de Jesús y el reino de Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas, descubrió que la ciudad estaba sumergida en idolatría. La gente de Atenas era extremadamente religiosa, tan religiosa y supersticiosa que incluso había levantado un altar con una inscripción que decía «A Dios no conocido». Tal vez ellos temían incluso ofender a algún dios que no conocían, así que levantaron un altar en honor de este Dios, del cual no sabían nada. Pablo también se encontró con varios filósofos y personas eruditas de su tiempo. Atenas era bien conocido por sus filósofos, como también por su énfasis en la política, la literatura y la erudición. Sin embargo, cuando Pablo habló en la colina de Ares, donde a menudo se realizaban procesos religiosos y morales, expresó que el verdadero creador del universo realmente estaba muy interesado e involucrado en los asuntos de los hombres. Leamos lo que Pablo reveló a la gente de Atenas acerca del Dios a quien llamaban el Dios no conocido. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Al responder la pregunta, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios?, podemos aprender del discurso de Pablo que primeramente Dios es el creador de todo. Realmente Dios es el creador de todas las cosas. Sugerir que esta creación hermosa y este universo muy complejo son el producto de casualidad es irrazonable. En el tiempo de Pablo, la creencia que Dios existía era una creencia bien conocida y bien establecida. Pero como Pablo enfatizó, solo existe un Dios que ha creado todo. Ciertamente solo existe un Dios. Y como Pablo argumentó luego en su discurso, no debemos adorar a Dios ignorantemente. No debemos ser como la gente de Atenas, que adoraba a Dios en una manera vana, según los términos de sus propias conciencias. Pablo les reveló que Dios es el gobernante del universo y que Él es el creador de todas las cosas. Ya que Él es el creador de todas las cosas, debemos adorarle de acuerdo a su voluntad. No debemos adorar a Dios sin conocimiento. Por ende, hemos aprendido que Dios es el creador de todo. Segundo, notemos también por el texto en Hechos 17 que Dios está al alcance de todos. Escuche lo que Pablo dijo al continuar su discurso. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata
o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Las palabras del apóstol Pablo son muy confortantes, ya que nos revelan que a Dios le interesa su creación. Él ha fijado los límites de la habitación del hombre y ha estado involucrado en los asuntos humanos y en el surgimiento y decline de las naciones. Aún ahora, las cosas malas que nos pasan en esta vida pueden tener un propósito útil. Todas estas cosas pasan para que recordemos buscar a Dios. Cuando encontremos a Dios, llegaremos a darnos cuenta que Él no es como los dioses falsos del paganismo. Él es diferente a esos dioses. El único Dios vivo y verdadero no es hecho de piedra u oro, creado por la imaginación de seres humanos, como el apóstol Pablo indicó. No habita en templos hechos por manos humanas. El único Dios vivo y verdadero es espíritu. Posee una personalidad. Al único Dios vivo y verdadero le interesan los asuntos de los hombres. A Él le importamos, provee para nosotros, provee para nuestras necesidades físicas y espirituales. Envía la lluvia sobre justos e injustos. Envió a su Hijo para morir por todos los pecadores, para que ellos puedan llegar a ser sus hijos. Tener la oportunidad de ir a vivir con Él por siempre en su morada está más allá de nuestra habilidad de comprender. El término Padre evoca en nuestras mentes la idea de una familia amorosa. En el 1 de Juan 4:8, el apóstol Juan dijo que Dios es amor. Dios no solamente es amor, sino según la Biblia también es nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Como un padre, anhela tener una relación con sus hijos, su creación. De hecho, Dios quiere que le amemos. Nosotros también queremos ser amados. Todos deseamos ser aceptados. Todos deseamos una relación. El Dios de la Biblia puede proveernos esa relación. A través de los tiempos, el hombre ha estado buscando algo. Ha buscado aceptación. Cuando la gente construyó la Torre de Babel, ellos buscaron hacerse de un nombre y se juntaron con propósitos inmorales. En otros tiempos, a través de la historia, la gente buscó el amor que estaba faltando en sus vidas. Ellos renunciaron a cosas que eran buenas. Tenían relaciones adecuadas con sus amigos y familiares, pero buscaban otras cosas que no eran buenas. La profesión de salud mental está repleta de recursos para que la gente encuentre ese amor faltante en sus vidas. La gente va a los consejeros, psicólogos y psiquiatras todos los días. Ellos les buscan por todo el país para encontrar algo, una respuesta. Mientras más la buscan, esa respuesta parece llegar a ser más elusiva. Sin embargo, la respuesta está realmente enfrente de ellos, ya que Dios ha provisto este amor. Él ha provisto una manera para que crezcamos y seamos más fuertes, pero a veces la ignoramos. Lo que necesitamos hacer es reconocer que Dios ha provisto esta oportunidad para nosotros. Ha provisto a su Hijo unigénito, dio a su Hijo para que tengamos vida y desarrollemos esta relación. Aunque podemos obtener ayuda de otras fuentes, lo que realmente necesitamos hacer es regresar a la Biblia para leer y estudiar lo que Dios nos ha dado. Esto muestra el gran amor que Él tiene y que nos ha provisto. No necesitamos buscar más lejos, ya que la respuesta está delante de nosotros. Sí, Dios realmente nos ama. Él nos ama profundamente. Está completamente consciente de nuestras tristezas y dolores. Está al alcance de todos. Como el apóstol Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En otras palabras, en Dios encontramos el propósito de nuestra existencia. Consideremos que Dios no solamente es el creador de todos, y que no solamente está al alcance de todos, sino que tercero, Dios también quiere dar la salvación a todos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Como hemos oído, Dios juzgará al mundo un día. Ya que un día juzgará al mundo, Él ha provisto el medio para que todos se salven. Ciertamente, Él quiere que todos se salven. Por ende, Él nos ha dado a todos una igual oportunidad para ser salvos, a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Algo que necesitamos entender es que Dios ama a todos los pecadores, de todo lugar, a pesar de lo que hayan hecho. Ni la magnitud ni la multitud de nuestros pecados puede impedir nuestra salvación. Incluso el primero de los pecadores, como el apóstol Pablo se autodescribió, recibió la gracia de Dios. Pablo dijo en el 1 de Corintios 15:8, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo se había descrito como alguien que había causado mucho daño a la iglesia, pero Jesús le perdonó. El Señor perdona a cualquiera que regresa a Él. En el 2 de Pedro 3:9 leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted puede ver que Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo tanto que dio a su único Hijo para morir, para que ni usted ni yo tengamos que sufrir el castigo eterno. Aunque Dios quiere salvar a todos, Él espera algo a cambio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe ahora lo que Dios espera? Según el apóstol Pablo, Dios quiere que todos se arrepientan. En resumen, el arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de mente. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En resumen, el arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de mente. Cuando alguien se arrepiente, al cambiar su mente en cuanto al pecado y comienza a hacer lo que Dios manda, llega a experimentar el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión mental que dice, Dios me dijo que haga esto, y si no lo hago estoy pecando contra Dios. Dios envió a su Hijo por mí, Él me ama. Yo sé que le estoy causando dolor si no me arrepiento. Por ende, voy a cambiar la forma en que pienso y voy a hacer todo lo que me diga que haga. Por esta razón, el arrepentimiento es un mandamiento difícil. La persona debe decir, no voy a hacer mi voluntad nunca más, voy a hacer lo que Dios me dice que haga. El arrepentimiento es un cambio de mente. Se espera que todos los hombres se arrepientan. No importa si es rico o pobre. No importa si es educado o no educado. No importa en qué país nació. No importa quiénes fueron sus padres o quiénes llegarán a ser sus hijos. Dios espera que todos se arrepientan. Pero ¿por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Por qué nos llama Dios a usted y a mí a arrepentirnos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces es necesario arrepentirse, porque Dios juzgará al mundo un día. Seremos considerados responsables de las cosas que hemos hecho aquí en la tierra o por las cosas que no hemos hecho. Dios espera que nos arrepintamos. Él espera que renunciemos a la vida corrupta e ideas falsas. Si no lo hacemos, padeceremos en el juicio de Dios. Enfrentaremos su ira y terror. Usted puede preguntar, si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué castigará a los que no se arrepienten? ¿Cuál es la respuesta? En Apocalipsis 15:3 y en Salmos 2:5, la Biblia dice que Dios es justo y recto. Como un Dios justo, debe castigar el pecado. Como un Dios recto, debe disciplinar a los rebeldes. Por ejemplo, considere a un juez en su comunidad que rechaza castigar a los criminales culpables.
¿Consideraría a ese juez como justo y recto? ¿No esperaría y de hecho demandaría que un juez castigara a los que no se acatan a la ley? De igual manera Dios, el juez de toda la tierra, debe castigar a aquellos que no se acatan a su ley. Por ende, ya que Dios es un Dios justo, quiere que todos sean salvos. Pero Él también castigará a los que no se arrepienten. Consideremos algo más acerca del juicio, como el apóstol Juan revela. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios. Romanos 14, 11 a 12 y el 2 de Corintios 5, 10 declaran que seremos juzgados según nuestras obras. Esto significa que el juicio es algo muy serio. Todos estaremos en el juicio. Eso le incluye a usted. Un día estará delante de Dios y dará cuenta de lo que hizo cuando estaba en esta tierra. Si se arrepiente y regresa a Dios, puede ser salvo, puede vivir eternamente. Podemos ser salvos por el poder de Dios y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En nuestra búsqueda de la verdad, repasemos las 3 cosas que aprendimos. Primero, no podemos conocer la mente de Dios al observar la creación. Aunque la creación provee evidencia amplia de la existencia de Dios, no podemos conocer su mente al mirar, por ejemplo, a los árboles. Segundo, Dios se ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. Dios ha dado a conocer su mente por medio de la palabra escrita. Tercero, hemos aprendido que la Biblia nos dice que Dios es el creador de todo, que está al alcance de todos y que quiere salvar a todos. Amigo, Dios quiere salvarle. El gran creador de este universo le ama y quiere que responda a su voluntad. ¿Responderá usted a su voluntad? En el tiempo de Pablo, algunos rechazaron al Creador. Ellos no se arrepintieron de sus pecados cuando fueron confrontados por la verdad. ¿Qué acerca de usted? ¿Qué tal si en su búsqueda de la verdad descubriera que lo que se le ha enseñado, o lo que cree ahora, es inconsistente con lo que la Biblia enseña? ¿Se arrepentiría, cambiaría, haría las cosas como Dios quiere? En nuestro viaje en busca de la verdad, espero que examine su vida para ver si realmente está en la fe. Recuerde que Jesús dijo, y conoceréis la verdad.